A veces pensamos que el ser humano ha sabido todo el tiempo cuántos cromosomas tiene. Pero saben que no es un conocimiento que haya estado con nosotros todo el tiempo. Fue apenas en 1956, hace ya mucho tiempo, pero sí, no toda la vida, que se determinó el número exacto de cromosomas que tenemos. Antes no se sabía si eran, algunos muchos de hecho pensaban que eran 48. Alguien se puso a contarlos bien y resulta que nada más tenemos 46. ¿Qué? 46. Y ya sabemos que esos 46 cromosomas pueden tener modificaciones. Algunas de ellas son reordenaciones, ya hemos visto algunas de ellas, ¿okay? Pero algunas otras tienen que ver con variaciones en el número. Y si ustedes se acuerdan, debido a esto hemos clasificado las anomalías cromosómicas en dos grandes grupos. Estructurales, donde hablamos un poquito de deleciones, inversiones, todas las mutaciones puntuales que conocen, un montón de cosas. Pero también numéricas. Y numéricas las hemos estado dejando hasta la entrada del capítulo número 6. Recuerden que todas ellas, independientemente si son estructurales o numéricas, les llamamos mutaciones. ¿Okay? Algunas personas les llaman aberraciones cromosómicas, pero recuerden que mutación significa cambio. Y cambio no necesariamente quiere decir algo malo. Pero en lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con variaciones numéricas, con tener de más o de menos, ahí no tenemos mutaciones que no tengan consecuencias malas. ¿Okay? Prácticamente ahí tenemos pura afectación. ¿Okay? Ahora, recordemos que nosotros tenemos una célula, que es nuestro gameto, que tiene el número haploide de cromosomas de la especie, que en el caso del ser humano son 23, y ese 23 lo representamos con una N minúscula. ¿Okay? Los gametos son las únicas células que tenemos en el cuerpo que tienen este componente genético, N. Todo el resto de las células somáticas, descontando eritrocitos porque esos núcleos tienen, pero el resto de las células somáticas tienen 2N. Es decir, son 46 cromosomas que se representan como 2 veces N, que es el componente, digamos, total de cromosomas, pero nada más a la mitad. Recuerden que recibimos del papá una copia, de mamá otra copia, dos números haploides que se juntan y hacen las células diploides que forman la mayoría de nuestra economía. ¿Okay? Ahora, tienen aquí algunos términos que con los que tenemos que familiarizarnos en este capítulo. Uno de ellos es el término que conocemos como aneuploidía. Y justamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy tiene que ver con esto, aneuploidía. Y aneuploidía es 2N, es decir, una célula diploide que tiene más o menos cromosomas. Es decir, puede tener 47, 48 o puede tener menos, 45 o menos. ¿Okay? Una aneuploidía es el número 2N con más o menos cromosomas. Y ahí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, las monosomías, en las cuales un cromosoma en lugar de tener a su hermanito está él solito, y entonces es 2N menos 1. Ese menos 1 representa el cromosoma que no está. Tenemos las trisomías, que son también de las más conocidas. Es 2N, pero en este caso es más 1. Tenemos 3 cromosomas de 1 en lugar de tener solamente 2. ¿Okay? Pero a veces tenemos más de un cromosoma repetido y ahí aparecen entonces las tetrasomías, pentasomías, etc. ¿Okay? Dependiendo del número de cromosomas que tenemos de más. ¿Okay? Hay otro término que tenemos que conocer, que es el término que se conoce como euploidía. Euploidía. Y cuando hablamos de euploidía, estamos hablando de múltiplos de N. Si N es 23 y es normal en los gametos, 2N es una célula diploide. La mayoría de nuestras células somáticas normales son diploides. Pero a veces viene más de 2N. De repente aparecen 3N, 4N, 5N. Es decir, poliploidías, más del número de cromosomas que debemos tener, pero hagan de cuenta que todo el N se copia. ¿Okay? No vamos a concentrarnos en estas de aquí, porque la mayoría de estos no son viables. Simplemente si esto pasa en el vientre de la mamá, pues lo más probable es que ese producto eventualmente se pierda y no nazca. Así que vamos a concentrarnos en las aneuploidías, que son las que más probablemente ustedes se van a encontrar cuando lleguen ya a su práctica. ¿Okay? Ok.
aneuploidía, recuerden que ya dijimos, es básicamente leucemia con máximo. Si vamos a centrarnos en las más comunes, monosomías y trisomías. ¿Tienen calor ustedes? Sí. ¿No tenemos control? Tenemos mano. Esa es la única clase con sauna integrado, así que aprovechen. Okay. Ok, vamos a agarrar primero algo de monosomías. ¿Ok? Monosomías. Recuerden que las monosomías implican la pérdida de un cromosoma. ¿Okay? En el caso particular de las monosomías y de hecho de las trisomías también, generalmente es por lo que conocemos como falta de disyunción. Falta de disyunción. Si no se acuerdan que es falta de disyunción, lo vamos a ver en un momentito más. ¿Okay? Pero básicamente eso tiene que ver con meiosis, proceso de formación de gametos. En el caso de los cromosomas sexuales, la monosomía puede ser mucho mejor tolerada que en el caso de los autosomas. En los autosomas, generalmente el ser humano no puede vivir teniendo una sola copia. Pero en el caso de los cromosomas sexuales, por lo menos en un síndrome que ustedes conocen, que es el síndrome de Turner, sí, ahí sí. Pero no podemos tener, o generalmente no tenemos monosomías autosómicas. La razón pudiera ser que una persona tenga algún gen anormal y a lo mejor siendo heterocigoto con los dos cromosomas presentes, pero un alelo malo, a lo mejor el otro puede compensar. Pero si de repente tenemos una monosomía autosómica y de repente ya no tenemos el alelo que pudiera compensar, más otro montón de genes que hay en ese cromosoma, pues a lo mejor esa persona simplemente no lo puede tolerar. O pudiera ser que en las primeras etapas del desarrollo se requiera que la expresión de toda la información genética sea muy precisa. Y si de repente nos falta la mitad de un cromosoma, la mitad de la expresión de un cromosoma, pues entonces hace inviable ese producto. ¿Okay? Cualquiera de las dos razones que sea, la realidad es que el ser humano no tolera la monosomía autosómica, pero sí tolera, por lo menos en el caso del síndrome de Turner, la monosomía sexual. ¿Okay? La monosomía sexual. Siendo así, solamente para recordar eso, si ustedes se acuerdan, nosotros vimos hace ya algunas clases atrás el proceso de meiosis, y simplemente para recordar la causa más común por la cual se presentan esos problemas. Si ustedes se acuerdan, nuestra célula pasa por el ciclo celular y el modelo de célula que habíamos usado era una célula muy sencillita. Una célula que para propósitos prácticos, por lo menos para esta ilustración, tiene solamente 4 cromosomas. Cuando pasa por la fase S del ciclo celular, recuerden ustedes que esos cromosomas se copian y ahora tenemos 8 moléculas de DNA, pero todavía unidas, formando nada más 4 centrómeros, lo que implica que tenemos solamente 4 cromosomas. Pero al entrar posteriormente a la fase de meiosis y entrar a lo que es profase 1, esos cromosomas se condensan y en el caso de meiosis, recuerden que los cromosomas homólogos se parean. Habitualmente, una vez que están pareados y que intercambian fragmentos en el proceso que se conoce como entrecruzamiento, se alinean en la línea media, en lo que es metafase 1, para posteriormente en anafase separarse. Si no ocurre separación, entonces tenemos lo que se conoce como falta de disyunción. De repente 2 cromosomas, en lugar de separarse, migran hacia uno de los polos, y si esta célula continúa su proceso de división, vamos a tener aquí unas células que se derivan de esta con un cromosoma de más y esta con un cromosoma de menos. Ahí puede haber problemas de falta de disyunción. Pero no solamente allí. Si ustedes se acuerdan,
el proceso de meiosis tiene todavía una segunda etapa, lo que es meiosis 2. Hacemos la primera división meiótica y vamos a suponer que la primera división meiótica fue normal. La separación de los cromosomas fue correcta. Pero si pasamos a lo que es meiosis 2, seguramente ustedes recordarán que la célula continúa ahora su proceso de división y esta vez lo que eventualmente se va a separar, pues ya no son los cromosomas homólogos, que ya no están allí, sino que son las cromátidas. En ese punto podemos tener también ahí una falta de disyunción. Puede ser que dos cromátides, en lugar de separarse, de repente migren hacia uno de los polos, haciendo que tengamos en una de esas células un cromosoma de más, en otra un cromosoma de menos, y en estas dos posiblemente sean normales. Pero falta de disyunción puede ocurrir en ambos pasos, tanto en meiosis 1 con la separación de los cromosomas homólogos, como meiosis 2 en la separación de las cromátides separadas. Okay, eso nos lleva a ver una trisomía. Creo que yo había puesto primero Turner, pero bueno, vamos a entrar a lo que es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es algo que no es raro para ustedes, ya lo han visto, estoy seguro, con el doctor Pérez. Pero vamos a repasar un poquito el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter se llama así por el señor que vemos en esta foto. Harry Klinefelter fue el primero que lo describió, cuando describió a 9 pacientes que tenían ciertas características físicas ginecoides, a pesar de que eran físicamente varones. ¿Okay? Físicamente varones. No es un padecimiento del todo raro. ¿Okay? Puede ocurrir con una frecuencia de alrededor de 2 por cada 1000 nacimientos masculinos. ¿Okay? Y el defecto más común es este cariotipo, 47XXY. Pero podría ser que tuviéramos un 47XXYY o 48XXXY. ¿Okay? Puede haber diferentes, pero el más común es este, 47XXY. Y todos son por variantes de Klinefelter. Ahora, un varón que tiene Klinefelter presenta algunas características en su fenotipo que pueden pasar, de hecho, desapercibidas. Muchas veces podemos estar parados al lado de un Klinefelter y no notar. Difícilmente vamos a poder estar parados al lado de un niño con trisomía 21 y no notarlo. Pero eso sí, porque a veces no es tan evidente. Suelen tener una talla mayor de lo habitual, son altos, ¿okay? Tienen los brazos y las piernas quizás desproporcionadamente largas en relación a su tamaño, bastante largas, ¿okay? Pero hay muchas personas altas, ¿okay? Así que el ser alto no quiere decir que es un pacientito de estos, ¿no? El hecho de tener piernas y brazos largos, mucha gente lo tiene, ¿okay? Estos varones, a pesar de que son fenotípicamente varones, muestran algunas características fenotípicas femeninas. Por ejemplo, se esperaría que en una mujer las espaldas sean generalmente más angostas que en el caso del varón. Y en esos muchachos muchas veces se ve así. Las espaldas son más pequeñitas, menos amplitud de hombros en el caso de los varones normales. Las caderas, en el caso de las chicas, suelen ser más amplias. Es una adaptación normal para el trabajo de parto y nacimiento del bebé. En el caso del varón suelen ser más angostas, pero en un pacientito que tiene síndrome de Klinefelter tiene caderas más amplias de lo que podríamos esperar en un varón. ¿Okay? Además de eso, pues puede no tener calvicie frontal, pero hombre, ojalá que no la tengamos nunca. Así que eso no pasa. Puede que también no sean muy velludos, pero no importa, hay muchísimos varones que no tienen mucho vello. ¿Okay? Así que eso realmente no es patognomónico de esto. Por eso es que les digo que ustedes pueden estar parados al lado de uno y pues realmente no notar. Sin embargo, hay algunas cosas que pudieran notarse, particularmente si de repente vamos a la alberca, por ejemplo. ¿Okay? En la pubertad, algunos de ellos tienen crecimiento mamario. ¿Okay? Desarrollan un crecimiento de las mamas. ¿Okay?
Y la distribución del vello púbico tiene una distribución típicamente ginecoide. Si ustedes recuerdan, la distribución del vello púbico en las chicas forma una especie de triángulo. En los varones forma una especie de rombo, donde se extiende hacia el ombligo, pero por supuesto la mitad superior del rombo es mucho menos velluda, ¿okay? Pero tiene una distribución diferente al de las chicas. En el caso de estos muchachos, la distribución del vello tiende a ser más ginecoide que androide. ¿Okay? Una de las cosas más llamativas es el poco desarrollo de sus genitales, ¿okay? De sus testículos. Porque son testículos atrofiados, no desarrollados, generalmente no producen esperma y suelen ser no fértiles. ¿Okay? Como ellos tienen el cromosoma Y, recuerden que se ha desarrollado en ellos los conductos de Wolff, por lo tanto tienen los genitales y conductos internos masculinos. Si no tuvieran el Y, pues lo que se hubiera desarrollado serían los conductos de Müller, como lo vemos en el caso de Turner, y hubiera salido una chica. Pero como tienen el Y aparentemente es funcional, pues entonces lo que se desarrolla son los conductos de Wolff. Y entonces tiene genitales o características sexuales primarias masculinas. ¿Okay? Y como mencionamos, aunque el desarrollo es básicamente masculino, algunas características femeninas no están del todo suprimidas. ¿Ellos podrían tener hijos entonces? No. Ok, esto es un cariotipo clásico de un muchacho con esto. Si ustedes observan, tenemos aquí dos cromosomas X, pero tenemos aquí el cromosoma Y que les hace cerrar. Así que este sería el cariotipo clásico de un paciente con síndrome de Klinefelter. Esto que ustedes ven aquí son algunas imágenes de pacientes con síndrome de Klinefelter. Aquí, bueno, básicamente son muchachos altos. Este muchacho de aquí, ustedes lo pueden notar, tiene una ginecomastia más o menos marcada. ¿Okay? Y los muchachos que tienen Klinefelter, cuando llegan a la edad de la pubertad y de repente empiezan a sufrir cambios como estos, pueden sufrir alteraciones sociales bastante importantes. Ustedes saben que los chicos, particularmente los muchachos, los niñitos y los varoncitos de edad puberal suelen ser muy críticos con los compañeritos que son distintos. Y si de repente llegamos a la alberca y un muchachito aparece así, pues va a tener bastante bullying, seguramente. ¿Okay? Pero esto no implica un problema, eso simplemente el cirujano plástico lo puede operar y desaparece, no hay más. ¿Okay? Acá tenemos otro caso, si ustedes ven aquí igual tenemos desarrollo de las mamas, una distribución ginecoide del vello púbico. ¿Okay? Oh, pero, o sea, los testículos y el pene no se desarrollan ahí, ¿ok? Es como un niño chiquito, ¿no? Pues digamos que lo importante son los testículos que están atrofiados. Ok, el síndrome de Turner es la otra cara de la moneda. ¿Okay? Este representa una monosomía. Recuerden que habíamos mencionado hace un rato que las monosomías autosomales no suelen ser bien toleradas, pero las de los cromosomas sexuales, por lo menos esta, sí, tenemos pacientitos con esto. Y bueno, el síndrome de Turner igual se deriva del nombre de una persona que lo describió por primera vez, Henry Turner. Curiosamente, él describió el problema en 1938, pero no supo la causa. No sabía por qué, simplemente describió a las muchachas que tenían esto, pero no pudo encontrar la causa. Pero ¿saben qué? Él siguió buscando. Y fue 21 años después que él finalmente se dio cuenta que les faltaba un cromosoma. ¿Okay? Así que pues, toda la vida se la pasó buscando por qué. Y finalmente en 1959 Turner encontró que su cariotipo era XZ. ¿Okay? Que el efecto más común, una monosomía 45X, a veces se representa con 45X0 o una O, ¿okay? Diciendo que no hay ningún otro cromosoma adicional. Ok, en el caso del síndrome de Turner, como lo que se desarrolla son los conductos de Müller, al no tener el cromosoma Y, pues sus genitales externos y conductos internos son femeninos. Pero al igual que ocurre con Klinefelter, sus gónadas son rudimentarias, en este caso los ovarios
suelen no ser fértiles. ¿Okay? Lo mismo que pasa en el caso de Klinefelter. Tienen un fenotipo característico. ¿Okay? Pero al igual que con el síndrome de Turner, probablemente podemos estar parados al lado de una chica con Turner y no notarlo. En algunos casos pudiera ser más notorio, pero en otros no tanto. Si ustedes lo ven, tienden a ser bajitas de estatura. Pero hay muchas chicas que son bajitas de estatura, así que ser bajita no implica que tienen Turner. ¿Okay? Andan rondando el 1,50 o menos. ¿Okay? Son bajitas. Tienen el tórax en escudo. Yo no sé si ustedes conocen o han... 1,50 dijo. Sí, ahí está. Sí. Gracias. Ok. No sé si ustedes conocen gente que vive en lugares muy altos sobre el nivel del mar. Por ejemplo, alguien que vive en La Paz, Bolivia, por allá, en lugares que están 4,000 metros sobre el nivel del mar. Como allá les cuesta mucho extraer el oxígeno del aire, tienden a desarrollar unos tórax bien masivos, grandotes. ¿Okay? Pues algo así se parece a esto sin tener que haber estado allá. El tórax es amplio y los pezones, si ustedes ven, se encuentran separados, simplemente por la forma del tórax, que es un tórax muy ancho. ¿Okay? Tienen, y probablemente esto es lo más llamativo y lo que quizás nos haría notar que estamos al lado de un Turner, tienen un cuello que se ve como si fuera un cuello de jugador de fútbol americano, un cuello muy ancho, aunque en realidad es una membrana que se extiende desde la base de la nuca hacia los hombros, y eso probablemente sea lo más llamativo. Sin embargo, al igual que en el caso de la ginecomastia con Klinefelter, esto un cirujano plástico lo puede remover y ya hace que el fenotipo no sea tan vistoso. ¿Su cuello es corto o eso no se ve corto porque tiene las membranas? Yo creo que se ve más corto por las membranas que se ven muy ancho. El calotipo que hace pues es, si ustedes observan, tenemos aquí solamente una X, no hay Y y solamente es una X, así que una chica. En el caso particular de ella, ¿cuántos corpúsculos de vara encontrarían en un Klinefelter? Uno. ¿Okay? Es decir, Klinefelter parecería una célula de una chica normal y este parecería una célula de un varón. Ok, 1 en cada 3,000 nacimientos vivos. Si ustedes observan, es un poquito más raro que, digamos, Klinefelter. La razón de esto, por lo menos lo que se ha pensado, es que muchos de estos productos sufren aborto espontáneo. Y muchos no llegan a término, simplemente se abortan en el periodo de gestación, así que simplemente no llegan a término. Ok, eso es en cuanto al síndrome de Turner, que son las trisomía y monosomía cromosómicas sexuales más fuertes. El síndrome de maullido de gato probablemente también lo recuerden de sus clases de biología. El síndrome de maullido de gato también lo conocen como de cri du chat, que es maullido de gato en francés, y básicamente por ese señor, un señor Jérôme Lejeune, que lo describió por primera vez en 1963. Y seguramente ustedes recordarán cuál es la cosa más llamativa de estos niñitos. El llanto. Tienen un llanto muy peculiar. Algunos consideran a esto como una especie de monosomía parcial. En realidad aquí, a diferencia de lo que vimos en un Turner, por ejemplo, no tenemos una pérdida completa de un cromosoma. Tenemos una pérdida de una porción del brazo corto del cromosoma número 5. Podríamos decir que más que una monosomía o una monosomía parcial, es en realidad una deleción bastante importante. Se pierde un fragmento bastante importante, hay algunos más, en otros menos, de ese cromosoma, el cromosoma número 5. Entonces su cariotipo, como ustedes ven, es 46 menos 5P. Esa menos 5P quiere decir que hay una deleción del brazo corto P, por petit, del cromosoma número 5. ¿Okay? Y dependiendo del tamaño de la deleción, puede ser la afectación que estos niños eventualmente lleguen a tener. ¿Okay? Que es lo que mencionamos ahí. Ahí tienen ustedes algunos de las características clásicas de este síndrome. Tienen una cabecita muy chiquita, redonda,
orejas de implantación baja, pero muchos problemas de estos tienen que ver con más o menos cromosomas, pueden tener ese problema. Si ustedes agarran su dedo, por ejemplo, y continúan la línea del ojo hacia atrás, deben llegar al conducto auditivo. ¿Okay? Es lo habitual. Esos niñitos habitualmente tienen la implantación de sus orejitas más abajo de esa línea horizontal imaginaria que trazamos. ¿Okay? Los ojitos muy separados, ¿okay? El tabique nasal no muy desarrollado, pero lo más llamativo, por lo menos al inicio, es lo que ustedes mencionaron, que era ese llanto como si fuera un gatito que maulla. Y eso es debido a que su laringe no está completamente desarrollada. Pero esa cosa tan característica, esa característica tan llamativa, va desapareciendo conforme el niño va creciendo. Ya cuando llega alrededor de los 2 años, eso ya prácticamente no es notorio. ¿Okay? Tienen dificultades para la marcha, problemas de lenguaje, retraso mental que puede ser de grado variable. Pero si ustedes se meten a internet, van a encontrar muchas páginas de familias con esto. Grupos de familias con niñitos con esto, o familias que teniendo un hijito como estos han creado una página especial. Esto, al igual que otras de las trisomías que vamos a ver más adelante, ya no tiene el pronóstico tan terrible que tuvo en el pasado, porque puede tener todo un equipo médico detrás que lo vaya sacando. Por ejemplo, hay algunas cosas que no se van a poder arreglar, pero algunas otras, como afectaciones de algunos órganos internos que podrían tener, como malformaciones cardíacas y otras cosas, ya podrían corregirse con algún procedimiento quirúrgico. Así que la sobrevida de esos niñitos y de otros que vamos a ver más adelante ha mejorado considerablemente últimamente. ¿Ellos son fértiles? Esa es una buena pregunta, no lo sé. No sé. Ok, si ustedes observan, la verdad no encuentro razón para que no lo sean, pero a ciencia cierta no lo sé. Si ustedes observan, ese es el cariotipo de un niñito con esto. Si observan el cromosoma número 5, van a poder notar aquí que a este le falta un buen pedazo de sus brazos cortos. Ese sería el cariotipo clásico de un niñito que tiene este ¿okay? Y la incidencia es 1 en 50.000, es bastante más raro que los otros dos que vimos. Es decir, en todo Montemorelos habría un caso. ¿Okay? Es decir, no es amplio. Aquí en Montemorelos andamos rondando unos 60, un poquito más, quizás 60.000 personas. Ok, muchachos, vamos a terminar aquí porque a las 2:25 en teoría terminamos.